La administración, esa creación abstracta e ideal hecha por el derecho, hecha por las personas que en definitiva son quienes hacen el derecho. Esos órganos actuando en función administrativa, toda esa teoría del órgano, que al fin y al cabo son personas. Levantamos el velo y son personas. Personas que toman decisiones, de las cuales dependiendo si son titulares, si lo hacen en ejercicio de su titularidad de un órgano, se puede interpretar que emiten la voluntad de determinado órgano, que efectúan operaciones materiales, pero que al fin y al cabo son personas. Si levantamos el velo del derecho, son personas. La administración son personas. Personas que hablan, personas que mueven expedientes de un lado al otro, personas que trabajan en la calle, personas que emitan dictámenes, personas que redactan informes, personas que pagan, personas que cobran, etc. Eso es la administración. La administración se constituye y es creada por nosotros mismos para servir. Ya es conocida la acepción, la etimología de la palabra administración, que significa servir. La administración está para servirnos a nosotros, a los habitantes de la República Oriental del Uruguay. A veces se nos olvida y a veces esa administración se convierte en un obstáculo, en un escollo. Entonces, entre ese poder al cual tiende a expandirse la administración siempre tiende a expandir su poder, ahí aparece el derecho administrativo, como una forma de limitar o de ponerle un freno a ese poder desbordante en el cual puede incurrir la administración, porque todo poder conlleva a querer más poder. La administración, para poder llevar adelante sus cometidos, necesita valerse de personas, lógicamente. Aunque hoy en día existan medios informáticos, existan herramientas telemáticas, existan robots, programas, etc., lo cierto es que el funcionario humano es aún muy importante en la administración. Fíjense el presidente de la República, la vicepresidente, los legisladores, etc. Son funcionarios públicos. Trabajan para nosotros. Están para servir. Por más que los podemos ver como una especie de estrellas que aparecen en la televisión y que se les pide fotos y etcétera, trabajan para nosotros. Entonces también tienen que cumplir determinadas reglas. También tienen que servir de acuerdo al derecho y cumpliendo las normas. También trabajan para todos los habitantes de la República del Uruguay, no para una fracción política. A veces se nos olvida. Como decía, en la administración, o mejor dicho, la administración, para poder cumplir con sus cometidos, necesita de personas. Esas personas trabajan en la administración bajo determinados regímenes. Pueden existir trabajadores ocasionales, como por ejemplo trabajadores que son contratados por la administración para ejecutar determinada obra. Pueden existir arrendamientos de servicios, personas a las cuales la administración contrata, por ejemplo, un afinador de pianos, un profesional que se contrata para una tarea específica. Pueden existir además, cada vez menos, porque esa es la regla, aunque exista una ley que diga que las funciones permanentes en la administración, las tareas de carácter permanente tienen que ser ejercidas bajo la modalidad de funcionario público presupuestado. Lo cierto es que no es la regla, pero existen funcionarios públicos en sentido estricto. Esto es, aquellas personas, aquellos trabajadores que ingresan a la administración bajo un régimen estatutario, que se incorporan a un cargo que está previsto en el presupuesto y que además están comprendidos en lo que se llama la carrera administrativa. Hay funcionarios presupuestados que
no tienen derecho a la carrera administrativa como los políticos o de particular confianza. Estos funcionarios, que son vitales para la administración, se insertan en un régimen ya creado unilateralmente por la administración. Se insertan y ya incorporan en la relación jurídica un estatuto que está previamente creado unilateralmente por la administración. En facultad escuchamos una y otra vez que la administración puede hacer prácticamente lo que sea por las necesidades del servicio. Que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Que prácticamente por razones de interés general y argumentando fórmulas genéricas, la administración puede hacer prácticamente cualquier modificación unilateralmente porque el funcionario se inserta en una relación preestablecida creada unilateralmente por la administración, entonces la administración puede variar todo. ¿Por qué? Porque es un funcionario público, trabaja para la sociedad, y si la administración, que es la encargada, digamos, las personas que administran, quienes tienen potestad de organizar, poder de dirección dentro de la administración, entienden que hace falta cambiar tal cosa, lo pueden hacer. Somos, como sociedad, mucho menos estrictos cuando se trata de un funcionario público que de un trabajador de la actividad privada. Quizás será por una concepción social en la cual vemos al funcionario público como una persona que trabaja poco, con muchos beneficios. Nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad. Es así entonces que el trabajador público, el funcionario público, parece que no puede tener el respeto a determinados derechos que un trabajador de la actividad privada sí tiene, siendo que son dos trabajadores iguales, trabajadores, trabajadoras, etc., no importa el género. Siendo que son dos, efectúan la misma actividad, son dos trabajadores, solo que el empleador cambia. Este distinto empleador puede tener determinadas particularidades, pero no quita de que el trabajador de la administración, el funcionario público, es un trabajador. Y como trabajador tiene determinados derechos que tienen que ser respetados por la administración. No vale todo por las necesidades del servicio. Y no solo en sede de funcionarios públicos, sino en toda actividad de la administración, también en el régimen sancionatorio, en la actividad punitiva del Estado, cuando el Estado es encargado de fiscalizar determinadas normativas y tiene que aplicar sanciones. No vale todo. Por necesidad del servicio no vale todo. Principio de legalidad objetiva, principio de legalidad de base constitucional, se deben de respetar normas constitucionales, supraconstitucionales, legales, reglamentarias. La función administrativa es por abajo de la Constitución. Es ejercicio inmediato de la Constitución, pero está por debajo de la Constitución. Está subsumida y debe ejercerse de acuerdo a la Constitución. Entramos ahora en el tema que vamos a comentar, derechos adquiridos de los funcionarios públicos. ¿Qué es un derecho adquirido? Suena, como dice Cajarville, a un pleonasmo. Un derecho de por sí es adquirido, porque es un derecho. Yo, para tener un derecho lo tengo que tener en mi dominio, en mi patrimonio, si es que es un derecho de carácter patrimonial, o lo tengo que tener, lo tengo que poseer en mi persona, si no, no es adquirido. Dejando de lado el pleonasmo, un derecho es aquella situación jurídica subjetiva en la cual yo puedo exigirle algo a otro sujeto, una prestación. Esa prestación puede consistir en un hacer, un no hacer o dar alguna cosa. Y ese sujeto no puede hacer otra cosa que satisfacer esa pretensión. El funcionario público tiene determinados derechos que deben ser respetados. Por más que la administración pueda cambiar las condiciones
laborales. Lógicamente, tiene poder de dirección. Nadie niega que la administración pueda determinar de qué forma se realizan los servicios. Porque justamente, para poder ser eficaz, la administración tiene que poder modificar las condiciones de acuerdo a cómo sean sus necesidades, pero no avasallando cualquier límite. Al respecto, la Constitución establece determinadas normas constitucionales que están exentas a su consideración por parte del jerarca de la administración. Digo jerarca porque el funcionario trabaja en un sistema orgánico en el cual tiene determinados jerarcas que son quienes tienen potestad reglamentaria y van a dictar normas, en este caso reglamentos, que van a modificar la situación del funcionario. Cuando ese jerarca dicta un reglamento que es perjudicial o designa a, puede ser un reglamento o un acto particular, una resolución, dicta un reglamento o dicta un acto particular y concreto, como puede ser una resolución, y cambia perjudicialmente la situación del funcionario, puede que esté vulnerando normas constitucionales, legales y hasta reglamentarias. Hay normas que están exentas a la consideración por parte del jerarca, o mejor dicho, debe considerarlas sí o sí, pero no puede decidir si las aplica o no. Son aquellas normas que protegen a todos los habitantes en la Constitución, las libertades políticas individuales, etc. A su vez, existe una norma, existe un artículo, el artículo 53 de la Constitución, que protege a todo el trabajo como actividad. Esto es conocido en el derecho laboral como el principio protector. Protege el trabajo como hecho, como actividad. No importa si es funcionario público o privado. Le confiere una protección especial al trabajo. Y posteriormente, en los artículos siguientes, 54 y siguientes, si no recuerdo mal, hasta el 58, 59, se prevé una protección especial para el trabajo subordinado, tanto para los funcionarios privados como los funcionarios públicos. A todas aquellas personas que apliquen sus energías en un trabajo que redunde en beneficio, una actividad que redunde en beneficio de la colectividad, de la sociedad, eso está bajo la protección de los artículos 54 al 58, 59, no recuerdo. Ahora bien, eso está exento de la discrecionalidad del jerarca. El jerarca tiene que respetar esas normas que escapan de su potestad reglamentaria. El funcionario público, en sentido estricto, actúa o ejerce su función en base a determinados estatutos, que son aquellos conjuntos de reglas que comprenden sus derechos, sus deberes y sus obligaciones. Dejando de lado lo establecido en estos artículos de la Constitución, ahí el jerarca puede regular otros derechos, deberes y obligaciones que no estén mencionados en la Constitución. Pero lo que está establecido ahí no puede ser vulnerado por el jerarca. Por ejemplo, vulnerar la justa remuneración del funcionario. Vulnerar su libertad moral y cívica. Vulnerar me refiero a dictar un reglamento, dictar una resolución que vaya en contra de eso. Cambiar las condiciones del funcionario en perjuicio de eso. Les comento un caso en el cual un funcionario percibía determinada compensación, la percibió por más de 20 años y la administración de un día para el otro, siendo que se mantenían las mismas necesidades, no cambió nada, decidió de forma infundada quitarle esa compensación al funcionario. El funcionario presentó una acción de nulidad y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en una posición novedosa que se aparta de lo que sostiene habitualmente, dijo que la administración había vulnerado una de las obligaciones principales del contrato de trabajo.
En este caso, utilizando un paralelismo con el derecho laboral. En este caso, una de las obligaciones principales del empleador, del Estado como empleador, el cual era el pago de salario, que tiene carácter alimentario. Ustedes saben que el derecho laboral no se aplica, aunque acá vemos en estas sentencias cómo se traen cosas del derecho laboral privado. Cuando yo digo derecho laboral me refiero al derecho laboral privado. En el Estado es una relación estatutaria, no se aplica el derecho laboral, pero hay rastros, como en este caso, en el cual se habla de jus variandi, se cita Pla Rodríguez, se habla de la obligación principal del contrato de trabajo, se hace una especie de analogía y me parece que es el camino correcto. Porque sin perjuicio de desconocer que es una relación estatutaria y que la administración tiene sus necesidades de servicio y que este régimen justamente de escalafonario y de función pública en sus orígenes tuvo como finalidad la de evitar que existan derechos adquiridos de los funcionarios públicos, sin desconocer eso, lo cierto es que los funcionarios públicos son trabajadores. Son trabajadores y como tales tienen una protección constitucional. Que muchas veces, si le damos poder y poder y poder a la administración y no medimos las consecuencias, puede que eso derive en un exceso de autoridad. En este caso, el Tribunal del Contencioso Administrativo anuló esa resolución de la administración por la cual le quitó la compensación al funcionario por violar principios constitucionales como el de la dignidad humana y también el principio de igualdad, ya que habían otros funcionarios que no fueron perjudicados con esa decisión. Vaya si será una cuestión a resolver. La administración no puede, en su actuación, actuar como le plazca por las necesidades del servicio. Existen necesidades de servicio, sí, pero tenemos que acostumbrarnos porque una cosa es lo que es y lo que vemos todos los días es lo que es y la desesperanza y desazón a veces de cosas que vemos en la administración no tiene por qué quitarnos lo que debe ser. Justamente debemos ir con lo que debe ser y el derecho administrativo, todo el derecho, todo ese principio de juridicidad tiene que surgir para ponerle un freno, un límite al accionar de la administración. Y no nos debemos acostumbrar porque, en definitiva, los jueces, los aplicadores del derecho, todos somos personas. Así como la administración son personas, los jueces son personas. Quitemos el velo del derecho. Somos personas. Como personas, no tenemos que acostumbrarnos a darles más y más y más poderes, darle más poder a la administración. No debemos ir corriendo el límite y darle más poder a la administración. Justamente debemos propugnar porque se respeten determinados derechos que nos pertenecen a los habitantes, ya dejando de lado a los funcionarios públicos, y además a los funcionarios y a los trabajadores como tales. Suena un poco de modé respetar la Constitución, o respetar los tratados internacionales, pero creo que es el camino. Mejor dicho, es el camino. Espero que tengan un buen domingo. Quería dejarle esta reflexión y nos vemos la próxima. Hasta pronto.